Nuevamente, gracias a Asís por la invitación y aquí, bueno, listo para compartir algunos conceptos, aclarar algunas dudas de todos los participantes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar acerca de los fundamentos inmunológicos en las inmunizaciones. Entonces, esta foto es muy impactante, ¿no? Cuando yo la vi, pues me llamó bastante la atención y justamente refleja, ¿no? El avance que hubo en el desarrollo de las vacunas y todo el impacto que pueden generar ellas en la salud pública, ¿no? El del lado izquierdo es un niño, ¿no? Sin vacunas, es una foto del año 1872, si no me equivoco, en Inglaterra, y el niño del lado derecho es un niño infección de viruela, ¿no? Con lesiones pues mínimas, ¿no? A comparación del niño de la izquierda, ¿no? Entonces eso pues nos hace ver a simple vista, ¿no? La importancia que tiene la vacuna en la prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, ha sido desde que se empezó con la vacuna a la viruela, ¿no? En el año 1796, pues ha sido un arduo camino, ¿no? Han habido bastantes tropiezos, inconvenientes, ¿no? Pero siempre buscando, pues, el beneficio del paciente, ¿no? Entonces, un largo camino, como pueden ver, y hemos llegado hasta estas últimas vacunas contra el COVID, ¿no? Que ha sido una carrera súper veloz, ¿no? Contra el tiempo, ¿no? Y contra la enfermedad, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, pues esta es una pequeña línea, ¿no? Donde el que inicia todo este ciclo de las vacunas, ¿no? Es Edward Jenner, ¿no? Y justamente en el año 1796 es el que inocula a un niño llamado James Phipps, ¿no? Con secreciones de la viruela bovina, ¿no? Y él hace esto porque se da cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas sufrían de una enfermedad muy similar a la viruela humana, pero más leve, ¿no? Entonces él decía, se parece a la viruela humana, ¿no? Y estas personas, después de tener esta enfermedad, pues no desarrollaban la viruela humana en sí, ¿no? Entonces decía, debe conferirles algún tipo de protección. Entonces de ahí sale la idea, ¿no? Y él agarra las secreciones de las pústulas, ¿no? De estas personas que tenían que se habían contagiado de la viruela bovina y se las aplica a un niño, ¿no? Y este niño queda protegido contra esta infección, ¿no? Desde ahí se inicia, pues, la vacunación, ¿no? Es por eso que él es considerado el padre de la vacunación, ¿no? Entonces, estas vacunas pues son parte de las intervenciones efectivas en salud pública, ¿no? Y lo que uno busca, ¿no? Es justamente erradicar estas enfermedades, ¿no? Como la viruela, polio, tétanos, etcétera, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar pues tener estas secuelas en los niños, ¿no? ¿Quién quiere tener un niño con secuela de poliomielitis, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Entonces justamente estas vacunas, perdón, para prevenir cualquier enfermedad, ¿no? Fuerte, severa, ¿no? Y que a la larga pues puede dejar secuelas, ¿no? También es para proteger a las poblaciones vulnerables, ¿no? Sean pacientes adultos, adultos mayores, ¿no? Niños con algún problema de inmunodeficiencia, ¿no? Y lo que uno busca pues con vacunar a la mayor cantidad de población es lograr la inmunidad de grupo, de rebaño, ¿no? Que justamente en este gráfico lo podemos entender, ¿no? Y este efecto de rebaño nos ayuda, ¿no? A aquellas personas que por A o B no pueden vacunarse, ¿no? O simplemente algunos no desean vacunarse. Entonces, de una u otra manera están protegidos porque la mayoría estamos vacunados. Y a pesar de que existan por ahí una que otra persona enfermas, pues la mayoría estamos vacunados y estas personas que por algún inconveniente, algún motivo no se vacunan, pues están protegidas de una u otra manera, ¿no? Al realizar una vacunación, pues estamos estimulando la inmunidad activa artificial, ¿no? Artificial porque le proporcionamos el agente patógeno, ¿no? Y activa porque el cuerpo recibe el agente patógeno y pone en marcha una serie de mecanismos inmunológicos para generar una respuesta inflamatoria y por ende pues anticuerpos, células B y T específicas contra estos agentes patógenos, ¿no? Entonces activa artificial, ¿no? Y el objetivo, como le mencioné, es generar una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Produciendo anticuerpos y entrenando a las células B y T para que queden unas células B y T memorias, ¿no? Y de esta manera alcanzar una respuesta más rápida, más eficiente ante un segundo encuentro con este agente patógeno. Sabemos que existe una inmunidad innata y adaptativa, y justamente es la que se quiere potenciar es la inmunidad adaptativa, ¿no? Ambas están interrelacionadas. La primera, no es tan específica, es la que actúa más rápido. Sin embargo, la adaptativa, ¿no?
es aquella que va a generar, no tarda un poco, pero genera una memoria inmunológica, que es lo que uno busca, ¿no? Con la vacunación. Y hay una serie de elementos, ¿no? Como pueden ver, en primer lugar, pues las barreras epiteliales que nos protegen, fagocitos, células NK, complementos que son parte de la inmunidad innata, ¿no? Y que nos protegen desde el inicio, ¿no? Posteriormente, pues se pone en marcha mecanismos de la inmunidad adaptativa que pueden demorar días, ¿no? Hasta generar anticuerpos o entrenar células T efectoras. Todas estas células están interrelacionadas, ¿no? Hay citoquinas, ¿no? Como los macrófagos que son estimulados por interferón gamma y producen interleuquina 2 para estimular la producción, la activación de los linfocitos, perdón, de las células natural killer, etcétera. A su vez también estimulan más macrófagos, liberan ciertas citoquinas que estimulan a la actividad de los neutrófilos. Entonces todos se ponen de acuerdo, ¿no? Mandan señales para que cada una de estas células tenga un rol fundamental, ¿no? En la inmunidad adaptativa, pues las células presentadoras de antígeno llevan, ¿no? Como su nombre dice, presentan el antígeno no procesado, los linfocitos T, y estos se van a diferenciar, ¿no? Activan macrófagos, se diferencian en linfocitos TCD8, estimulan, perdón, a los linfocitos TCD8, se diferencian en células B productores de anticuerpos, ¿no? En las células plasmáticas, ¿no? Todo mediado a través de señales, ¿no? De citoquinas. Entonces es todo un armamento que tiene el sistema inmunológico para que pueda defenderse frente a los agentes patógenos. Obviamente, ¿no? Estos anticuerpos que uno produce, ¿no? Lo que buscan es conferir protección, ¿no? Neutralizando toxinas, induciendo la fagocitosis, destruyendo microorganismos infectantes antes de que ocasionen algún tipo de enfermedad en nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? ¿Qué pasaría si estas células, perdón, si estos agentes patógenos logran romper la barrera cutánea, ¿no? Y ingresan, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos, ¿no? Ciertos microorganismos o elementos del daño celular que se han producido que son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones y se pone en marcha toda la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Por ejemplo, las células presentadoras de antígenos captan estos, este, estos PAMPs o DAMPs, ¿no? Y son presentados, ¿no? Son presentados posteriormente a los linfocitos vírgenes, ¿no? Que van a producir la activación de los linfocitos B y T, ¿no? Y estos linfocitos B, como pueden ver, tienen unos receptores en su superficie, ¿no? Que van a reconocer al antígeno en su forma nativa, mientras que los linfocitos T requieren de otra célula, de la célula presentadora de antígena, para que puedan ser reconocidos estos péptidos de estos agentes patógenos, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma distinta. El objetivo de estos, pues, es que estos linfocitos B y T, pues, se activen, proliferen y se diferencien. Células efectoras, células memorias, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De que nos sirva a nosotros como un mecanismo de defensa, siendo las células B, pues las que se van a diferenciar en células plasmáticas y van a producir inmunoglobulinas, y justamente estas inmunoglobulinas pues son las que nos van a defender, ¿no? Acá podemos ver el plasmocito en la parte inferior derecha, que es el que va a producir estos anticuerpos o inmunoglobulinas. De todas maneras, los linfocitos B no actúan solos, ¿no? Necesitan de los linfocitos T, de los linfocitos T foliculares. Hay una interacción entre ellos, ¿no? Entre unos ligandos, CD40 y CD40 ligando, que van a hacer o van a favorecer pues, la proliferación, la diferenciación de estos linfocitos en linfocitos B de memoria, en plasmocitos que justamente tienen una vida media larga y, ¿no? Van a ayudarnos a producir anticuerpos, ¿no? Y anticuerpos o inmunoglobulinas de alta afinidad, ¿no? Y como vemos acá, pues estas células de memoria nos aseguran que en un segundo reencuentro, pues nuestra respuesta va a ser mucho más rápida, ¿no? Y más eficiente, ¿no? Protegiéndonos contra cualquier patógeno, ¿no? Vemos en estos gráficos que con el tiempo, después de que una persona es vacunada, en las semanas que pasan, pues incrementa la cantidad de anticuerpos IgG y van disminuyendo los IgM, ¿no? Es decir, hay un cambio de isotipo de IgM a IgG y justamente estos IgG son los que perduran, los que nos sirven posteriormente para un segundo encuentro o para defendernos contra un segundo encuentro con el patógeno, ¿no? Y tienen mayor afinidad, ¿no? Entonces, esta memoria humoral, ¿no es cierto?, se mantiene en el tiempo justamente porque los plasmocitos tienen una vida media larga y para eso necesitan ciertos estímulos, ciertas diferenciaciones, por ejemplo, una señal de los linfocitos T foliculares, ¿no? Además, estas células B memoria que quedan en nuestro organismo, pues son estimuladas por ciertas citoquinas o algunos receptores de reconocimiento de patrones, que son parte de estos agentes patógenos que son, digamos, desmenuzados, ¿no? Que nos ayudan posteriormente para poder defendernos, ¿no? Actúan de una manera más rápida.
Entonces, cuando una persona recibe esta inmunización activa, que es la vacunación, pues, entra el agente patógeno, es, digamos, procesado por esta célula presentora de antígeno, lo lleva a un ganglio regional, ¿no? El ganglio regional pues entra en contacto con los linfocitos, dentro del ganglio regional el agente patógeno entra en contacto con los linfocitos T, el cual interactúa con los linfocitos B, y estos se van a producir, se van a diferenciar, ¿no? En células plasmáticas, en linfocitos B memoria, ¿no? Y nos van a conferir protección. Acá tengo un pequeño gráfico que encontré en internet que les puede, digamos, resumir de manera esquemática cómo funciona, ¿no? Justamente uno administra la vacuna, nos inoculan los gérmenes debilitados, ¿no? Inactivados, atenuados, ¿no? Y el sistema inmune, pues los reconoce, ¿no? Y como están débiles, pues nuestro sistema inmune tiene todas las de ganar. Posteriormente, cuando uno de verdad llega a enfermarse, o sea, el patógeno ingresa a nuestro organismo, pues nuestro sistema inmunológico ya tiene la defensa, las armas necesarias para que pueda combatir sin ningún problema, con mínimos, digamos, lesiones o síntomas de la enfermedad, ¿no? Ojo que las vacunas no nos ponen o nos previenen completamente de las enfermedades, ¿no? Sino de la forma más severa de las enfermedades, ¿no? Entonces, uno vacunado pues puede hacer un cuadro mucho más leve, ¿no? Y ahí también interfieren algunos problemas que uno puede tener ya en el fondo, ¿no? Del sistema inmunológico. Entonces, estas vacunas son armas muy útiles, ¿no? Que justamente estimulan el sistema inmunitario para que nosotros produzcamos, ¿no? Anticuerpos contra algunas enfermedades. Y ojo que no solamente los anticuerpos, sino que también se genera una memoria inmunológica, es decir, hay una respuesta o un incremento de las células T, las células B. Por lo tanto, no solamente es la parte humoral, sino la parte celular también, ¿no? Entonces, esta vacuna, ¿no? Se utiliza un inmunógeno en esta vacuna que nos va a conferir inmunidad, ¿no? Y la idea es de que sea protectora y que dure con el tiempo. Hay ciertas características que hacen a una vacuna ideal, ¿no? Que sea eficaz, que proteja a todos los individuos, que tenga una memoria duradera, que supere las variantes antigénicas, que sea fácil de acceder económicamente, que no interfiera con pruebas diagnósticas, que tenga mínimos problemas sea inocua, ¿no? Sea fácil de administrar y que sea estable en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando una persona padece la enfermedad, pues hay riesgo de lesiones, de daños, ¿no? O sea, va a superarla probablemente, pero puede quedar con ciertas lesiones. Mientras que si uno es vacunado, genera una respuesta inflamatoria, pero lo supera sin mayor problema o con mínimos problemas, ¿no? Entonces, esta vacunación es un proceso activo, es una inmunidad, como mencioné, activa artificial, ¿no? Porque nuestro organismo es el que participa en toda esta movilización de nuestro arsenal inmunológico, ¿no? Estas vacunas pues tienen ciertos componentes, ¿no? Pueden tener algún líquido en suspensión, pueden ser agua destilada, solución salina, ¿no? Pueden tener algunos preservantes o antibióticos, preservantes justamente o alguna otra sustancias que inhiben o previenen el crecimiento bacteriano en los cultivos virales, ¿no? El timerosal, por ejemplo, o algunos antibióticos como la neomicina en la vacuna contra el sarampión, o algunas sustancias adyuvantes que pueden mejorar, ¿no? La respuesta inmunitaria, como el aluminio, ¿no? Entonces sabemos que existen, ¿no? Cuatro tipos de vacunas, ¿no? Atenuadas, inactivadas por su unidad y toxoides y las nuevas que han aparecido, ¿no? Acá ven la clasificación de las vacunas, ¿no? Solo para recordar que estas vacunas vivas atenuadas, pues son aquellas, ¿no? Que el patógeno está debilitado y nuestra respuesta que vamos a generar es casi idéntica a una enfermedad natural, ¿no? Pero todavía este patógeno se puede dividir, podría causar enfermedades en aquellos pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Una inmunodeficiencia primaria, una inmunodeficiencia secundaria. Por lo tanto, hay que tener cuidado y hay que preguntar, ¿no? ¿Tiene algún problema de salud, ¿no? Para que pueda recibir estas vacunas con total seguridad, ¿no? Entonces, esta atenuación consiste en disminuir la capacidad, perdón, de generar una enfermedad del agente patógeno. Pero en algunos escenarios, pues como le menciono, podría convertirse en todo lo contrario, ¿no? Por otro lado, la vacuna es inactivada, sea por algún agente químico, por calor, pues vuelve inactivado este agente, este virus, ¿no? Entonces la respuesta es mediada por anticuerpos, es más segura que las vivas atenuadas, ya que no se replica el huésped, pero la respuesta es un poco no tan fuerte como las vacunas vivas atenuadas, por lo cual se requieren dosis de refuerzo, algunas sustancias adyuvantes, ¿no? Por ejemplo, la rabia, la polio, influenza, etcétera, ¿no? Acá pueden ver las diferencias entre las vacunas atenuadas e inactivadas, ¿no? Las inactivadas requieren mayor cantidad de dosis, ¿no? Para llegar a un nivel de anticuerpos mejor, para protegernos mejor, ¿no? El riesgo de enfermedad, incluso de transmisión o de reversión, ¿no? Pues es mayor con las vacunas atenuadas, ¿no?
La vacuna por su unidad, ¿no? En este caso, pues contiene porciones de los patógenos, ¿no? Polisacarios o proteínas de patógenos, ¿no? Y la respuesta, ¿no es cierto?, requiere de alguna ayuda, ¿no? Para que sea más efectiva y duradera, ¿no? Justamente por eso que estas vacunas se unen a proteínas, ¿no? Y son vacunas conjugadas como la de neumococo 13 o la neumo 23, ¿no? De manera que la respuesta es mucho mejor con estas proteínas, ¿no? También está la vacuna de meningococo, hepatitis, influenza, hemófilos influenza, ¿no? Existe la vacuna de toxoides, el toxoide contra la toxina tetánica, ¿no? O contra la toxina distérica, ¿no? También es otro tipo de vacunas, ¿no? Los adyuvantes que le mencioné, que van a potenciar o mejorar la respuesta inmunológica porque tiene un efecto de depósito. Justamente acá hay algunos conceptos, ¿no? Estos adyuvantes tienen un efecto de depósito, ¿no? Que genera una absorción más lenta y puede aumentar la inmunidad, ¿no? En los pacientes, ¿no? Y facilitan la captura antigénica por las células presentadoras de antígeno, ¿no? Facilitan el direccionamiento hacia las células presentadoras, aumentan la estimulación de las células presentadoras de antígeno a través de la estimulación de los receptores, como le mencioné, ¿no? Los receptores de patrones, ¿no? De reconocimiento de patrones, ¿no? Etcétera, ¿no? De manera que todas estas vacunas pues son muy importantes, ¿no? En, en nuestros esquemas de vacunación que estamos desarrollando en el Perú, ¿no? Y que pueden ayudar de una u otra manera, ¿no? A mejorar el sistema inmunológico y la salud de los peruanos, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta. Continuamos con la pregunta. Uy, no se escucha. Ahora vamos a proceder con las preguntas. Ujú. Alguien, bueno, aquí Mitzi Jennifer Mamani levantó su manito. Ya está activo para que pueda hablar. Licenciada Mitzi, ¿puede intervenir? También puede escribir por el chat. O si no, podemos continuar con la siguiente posición que es un poco más amplia y sumamos las preguntas al final. Por